Primera parte de la sesión 93. Aquí vamos a hablar sobre lo que es la naturaleza de la polaridad y vamos a mojarnos los pies con el catalizador de la mente. Mente arquetípica, tarot. Empecemos. Este episodio en su gran mayoría va a tratar con el catalizador de la mente. Como ya saben, hemos estado en la parte del material de Ra, en las sesiones de la ley del uno que tienen que ver con el estudio de la mente arquetípica. A esta altura, en las últimas sesiones hemos empezado por hablar primero por la carta número 1, que es la matriz de la mente. Luego la carta número 2, que fue la sesión pasada, sesión 92, donde hablamos de el potenciador de la mente, y ahora vamos a hablar del catalizador de la mente. Sin embargo, al principio de esta sesión, más allá de las primeras preguntas que son siempre de saludo, mantenimiento y preguntas básicas, vamos a hablar también sobre lo que es la naturaleza de la polaridad, lo cual deja un territorio bastante fértil para uno poder entender cómo funciona la realidad a través del punto trascendental del ser y no desde la parte individualizada, polarizada en términos de dualidad. Así que me parece un tema bastante interesante que ir explorando. Pero no tengo mucho que decir, salvo mencionar dos hechos o dos detalles interesantes. Primero, hoy, el día que estoy grabando esta sesión, es 15 de enero, porque ustedes saben que me gusta grabar las cosas con anticipación. Y 15 de enero, 43 años después de que recibimos la primera transmisión de la sesión número 1 de la ley del 1. Así que, interesante. Y aparte, fue esta sesión, ahora particularmente la sesión 93, fue transmitida el 18 de agosto de 1982, 4 días antes de que yo naciera. Y esta es... Básicamente yo nací entre la sesión 93 y la 94. Eso es todo. Son mis dos referencias no muy importantes, pero quería mencionarlo. Ahora sí, vamos a entrar a la primera pregunta que tengo, como siempre. Y esta es la pregunta de Don cuando dice: ¿podrías darme primero la condición del instrumento? Ra dice: las distorsiones del complejo físico de este instrumento se aproximan mucho más de lo que podrías llamar la marca cero. Es decir, el instrumento, aunque no tiene energía física propia, no está tan lejos de las distorsiones por déficit de energía física. Las distorsiones de la energía vital se han reforzado un poco desde la última vez que se preguntó. Honestamente, aquí yo no sé qué decir ni qué hacer con lo que dice Ra, porque en la primera parte dicen que en esencia las energías físicas se aproximan a los ceros, a menos de que pudiéramos interpretar que las distorsiones del complejo físico se aproximan más a lo que podría ser cero. Y después dicen: el instrumento, aunque no tiene energía física propia, no está tan lejos de las distorsiones por déficit de energía física. No entiendo, ni en inglés puedo entender lo que querían decir con esto. No es tan relevante de todas maneras, sino simplemente el reporte de las energías, tanto físicas como vitales. Lo importante es que las energías vitales estaban incluso más reforzadas que en la sesión pasada. Siguiente pregunta. Pregunta 2, donde dice: ¿cuál es la posición y la condición de nuestro visitante de quinta densidad orientado negativamente? A esto Ra le dice: esta entidad se encuentra con este grupo, pero en estado de reposo debido a cierto desconcierto respecto al método apropiado para amplificar la tarea que ha escogido. Esa tarea era interrumpir lo que era el contacto, en esencia inhabilitar a alguno de los miembros para que no siguiera el contacto. Esa era su misión y propósito, pero no había podido hacerlo, así que estaba en estado de espera, en reposo, en inactividad, pudiéramos ser.
podríamos decir. Así que aquí no hay mucho que decir, sino resaltar el hecho de que el grupo, Carla, Don y Jim, estaban haciendo todo lo apropiado para no caer, en esencia, en esos problemas que se estaban presentando a cada uno de ellos, que era la parte negativa surgiendo. Y de hecho, de esto hemos hablado bastante. Así que todo bien en esta parte de la transmisión del material. Ahora entramos al material jugoso, llamémoslo así. Pregunta 3, Don dice: gracias. Anteriormente hemos afirmado que el fundamento de nuestra ilusión actual es el concepto de polaridad. Quisiera preguntar que, puesto que hemos definido las dos polaridades como servicio a otros y servicio al yo, ¿hay alguna definición más completa, elocuente o esclarecedora? ¿O alguna otra información que no tengamos en este momento sobre los dos extremos de los polos que nos permita comprender mejor la naturaleza de la polaridad en sí misma? Raleigh dice: es poco probable que exista una descripción más concisa o elocuente de las polaridades de tercera densidad que servicio a otros y servicio al yo, debido a la naturaleza de las distorsiones del complejo mente-cuerpo-espíritu hacia la percepción de los conceptos relacionados con la filosofía en términos de ética o actividad. Sin embargo, podríamos considerar las polaridades utilizando términos ligeramente diferentes. De este modo, algunos podrían enriquecer tu comprensión. Ok, ¿cuál fue la pregunta y qué es lo que Ra empieza a responder? Don está diciendo en esencia: entendemos que nuestra ilusión, tercera densidad, está fundamentada en polaridad. Está hecha de esta dualidad de percepción. ¿Existe algún otro término que sea más elocuente que servicio a otros y servicio al yo para referirse a este tipo de polaridad que es ética? Y Raleigh dice que es poco probable que exista una descripción más concisa o elocuente de esto que llamamos servicio a otros y servicio al yo. Yo en anterioridad he hablado de servicio al uno. Esta es la visión trascendental y es la visión que existía antes del velo. El servicio al uno es todo lo que hay. Para las personas que se han preguntado si el servicio al yo todavía es un servicio al creador, y de hecho el no servicio, ¿acaso es un servicio también? Toda actividad es un servicio. Podríamos verlo de esa manera. Pueden verlo incluso como actividad hecha para otros o actividad hecha para mí. Y en este sentido, a esta altura creo que ya están lo suficientemente duchos en esta información como para no tener que describir la diferencia entre amarte a ti mismo y amarte solo a ti. Esa es la diferencia entre el camino negativo y el camino positivo. Entonces, o una de las diferencias, obvio. Entonces, no existe otra manera más que servicio a otros y servicio al yo, debido a que la manera como nosotros percibimos la filosofía de ética, ¿sí? Porque polaridad existe de muchas maneras. Aquí quiero hablar un poco de lo que es la polaridad moral, porque esto se confunde muchísimo con la polaridad ética. ¿Okay? Son dos cosas muy distintas. La polaridad moral es aquella que tiene que ver con bien y mal, con lo que es apropiado, inapropiado, lo que es correcto o incorrecto. Y todo esto en términos de comportamientos, ¿sí? Comportamientos que nosotros consideramos que son buenos y malos. Pero resulta que esto no es, digamos, no tiene una certeza, no tiene una realidad por sí misma. Es una convención social, digamos. Y es su mayor expresión. Individualmente simplemente es lo que nosotros consideramos adecuado o inadecuado para nosotros. Por eso es que yo siempre digo, la moralidad es individual y se convierte en una especie de problema cuando se crea algún tipo de grupo que considera que esto es lo adecuado. Históricamente siempre hemos visto que cada vez que se crea algún grupo, algún dogma, algún tipo de doctrina o simplemente cuando se crea
algún conglomerado de decir esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, se crea una tergiversación de la realidad. Eso es polaridad moral, establecida ya sea por un individuo, ¿okay?, o por un grupo, pero mucho más sutil cuando es por un individuo, porque habla simplemente de lo que nosotros consideramos adecuado e inadecuado. Entonces, por ejemplo, digamos que cazar animales es algo inmoral para muchas personas, pero para otros es un deporte, para otros es una supervivencia. Así que no hay una moralidad explícita dentro de lo que es el cazar animales, ¿no? Eso lo determinamos nosotros y es únicamente nuestra visión. Y no hay una manera de decir cazar animales es permitido de esta manera y no permitido de esta manera. Entramos en un juego de polaridad. Estamos polarizándonos moralmente. Y esto puede convertirse en un problema. Ahora, la moralidad a un lado y la polaridad ética establecida. La polaridad ética es cómo te comportas tú con tu realidad. ¿Cómo tratas tú tu realidad? ¿Sí? Aquí vamos a la parte trascendental, donde el servicio a otros está potenciado no por una moralidad específica, sino por aquello que nosotros sabemos que es ineludiblemente adecuado en una dirección. ¿Cuál es la dirección? Trascendencia. Así que eso es todo lo que estamos viendo aquí. La realidad es trascendental. Todo lo que impulsa el proceso evolutivo espiritual es el entendimiento básico de que aquí no hay separación, de que todo es uno. En pocas palabras, no importa tu metafísica, no importa tu trasfondo espiritual, religioso, filosófico, no importa. Hay simplemente una declaración. Esa declaración es que todo es un uno. No lo podemos explicar, pero sabemos inherentemente. Lo sabemos. Sabemos al menos intuitivamente que todo es uno. Entonces, en vista de esa posición, ¿cuál es mi actitud ante la realidad? ¿Cómo esto informa mi realidad? Y esa es una actitud de servicio a otros. También existe el servicio al yo, que es el camino negativo donde no se ve con unidad, sino que se ve con separación. Eso es una tergiversación, es una distorsión, es un opacado de la realidad, de la luz, de la conciencia, para fortalecer una ilusión. ¿Cuál es esa ilusión? La percepción de separación. Entonces, en ambos caminos, obviamente se puede potenciar lo que es la polarización de un lado o al otro. Pero la moralidad no tiene absolutamente nada que ver con esto. Absolutamente nada que ver. Lo único que tiene que ver es ya sea la verdad o la ignorancia. La verdad es que en realidad todo es uno. Pero eso no es una verdad conceptual. Es una verdad que tenemos que vivir. Y si no la vivimos, simplemente lo que hacemos es vociferarla y regarla verbalmente, lo cual puede ser un servicio, correcto, pero si no lo vives, siempre vas a vivir, obviamente, en frustración, en insatisfacción, en sufrimiento, en duda, en inquietud, en agonía, en intranquilidad, inarmonía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque más y más lo compras intelectualmente, pero menos eres capaz de vivirlo. Y eso es básicamente el proceso del adepto. Entonces, a eso es a lo que se refiere servicio a otros y servicio al yo. A mí, como ya dije, me gusta la idea de servicio al uno, porque es el único servicio que hay, pero eso era antes del velo. Ahora, después del velo, entendemos que existe la idea de que podemos servir a otros o servir al yo. Son dos ilusiones obvias. No hay otros y tampoco hay un yo individual. ¿Se dan cuenta de cómo hay una fragancia fuerte de polaridad aquí al decir otros yo? Eso no tiene sentido. No hay otros yo, solamente hay el yo o el ser, que no soy yo particularmente, es el todo. Ahora, sin embargo, van a hablar de polaridad de otra manera para poder
fortalecer lo que es esta explicación de la polaridad ética, no moral, ética. Ra dice, se podría considerar las polaridades con la naturaleza literal en la polaridad física del imán. El negativo y el positivo, con sus características eléctricas, pueden verse igual que en el sentido físico. Cabe señalar en este contexto que es del todo imposible juzgar la polaridad de un acto de una entidad del mismo modo que es imposible juzgar la bondad relativa de los polos negativo y positivo del imán. Otro método de ver las polaridades podría implicar el concepto de radiación-absorción. Lo que es positivo es radiante, lo que es negativo es absorbente. Para establecer y fortalecer más el punto, Ra habla de... Primero, en el párrafo pasado hablaron simplemente de considerar el imán. ¿Okay? El imán tiene sus características positivas y negativas en términos eléctricos, pero ¿acaso somos capaces de juzgar moralmente la visión, digamos, moralista, ¿no? de la característica positiva del imán o de la negativa? No. Son simplemente parte de un conjunto que crean lo que llamamos trabajo. Hay actividad, hay movimiento, gracias a esta atracción y repulsión magnética. Eso es lo que crea todo. Entonces, si vemos eso, ¿qué es lo otro que dice? Eso es bastante simple. Es obvio que nosotros no podemos decir, bueno, este es un imán y esta es su carga positiva, la cual queremos, y la carga negativa no la queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar la parte negativa del imán. ¿Y saben qué pasa cuando hacemos eso? Se crea otra carga negativa. Así de simple. Cortas la positiva, también se crea otra positiva. No hay manera de tener un imán sin los dos polos, obvio. Entonces, no hay manera de decir esta es buena y esta es mala. Las dos son necesarias para tener movimiento, para tener actividad. Otro método de ver las polaridades implica el concepto de radiación y absorción. Lo que es positivo es radiante y lo negativo es absorbente. Ahora, ¿hay algo moralmente incorrecto en ser absorbente? No. ¿Hay algo moralmente correcto en ser radiante? Tampoco. Simplemente es como es. Esta idea de polaridad moral atada con la polaridad ética, por eso es que se ve así, porque normalmente nosotros somos criaturas que hemos creado algún tipo de filosofía de lo que es adecuado y lo que es inadecuado. No hacer esto, no hacer esto, no hacer aquello, hacer esto, hacer esto, hacer aquello. Esas son nuestras listas de mandamientos que nos dieron, de una u otra manera, ya sea en catolicismo, cristianismo, en cualquier tipo de digamos, cultura, nos han dicho esto es correcto, esto es incorrecto. Y por eso es que mucha gente encuentra tanta libertad en un modelo filosófico trascendental. Esa es la palabra. Es trascendental. No tiene absolutamente nada que ver con lo que es un comportamiento humano o un comportamiento físico en realidad. Porque eso es lo que es. El humano no es más que física en movimiento. La mente, el tiempo-espacio de la mente también es sujeto, obviamente, a la polaridad ética de positivo o negativo. La posición trascendental siempre va no a juzgar, a retar lo que es la posición moralista. Y esto es lo que yo llamaría tercer chakra, ¿sí? Lo cual es completamente congruente con tercera densidad. En el tercer chakra estamos preocupados por querer ordenar la sociedad de una u otra manera. Ahora, esto no es para decir que cualquier tipo de actitud moral que nosotros tengamos sea inútil. Por alguna razón se está generando eso. Y hay gente que ciertamente vive toda su vida para generar algún tipo de polaridad moral. Eso lo vemos en activismo, lo vemos en política, lo vemos en religiones, lo vemos en todo tipo de movimiento tercera densidad. Así que eso corresponde a eso. Pero no confundamos eso con lo que es la polaridad ética, lo cual es lo que estamos hablando aquí. No hay manera de juzgar
esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Y esto se ilustra bastante, pero bastante bien en filosofía china, cuando Lao Tse tiene estas conversaciones con Confucio. Y estas son supuestas conversaciones que la mayoría de las personas están de acuerdo con que no ocurrieron. Pero en filosofía oriental a nosotros nunca nos interesa la veracidad de los personajes, ni tampoco de la historia, sino el mensaje es lo más importante. En el occidente es lo contrario. Estamos muy involucrados con Jesús existió o no, y esto que escribieron realmente será lo que él dijo o no dijo, y a nadie le interesa lo que es el mensaje. Es muy parabólico, es muy confuso. No. Bueno, en filosofía oriental no tenemos ese problema, más bien lo contrario. Ahora, ¿qué pasa en estas conversaciones? Confucio es conocido por haber brindado un código de conducta moral muy, pero muy bonito. La verdad es que la filosofía de Confucio todavía se utiliza muchísimo para poder hablar de lo que es correcto. Por ejemplo, los estoicos también hablaban de esto, una conducta moral muy bien establecida. Y en principios que realmente llegan al corazón de lo que es el camino positivo. Del mismo modo, Platón, que estoy seguro que fue una gran influencia en esta filosofía también. Pero eso es lo que hizo Confucio. Sin embargo, Chuang-Tzu es quien escribe estos supuestos diálogos entre Lao Tse y Confucio. Y Lao Tse representa aquí la parte trascendental, la cual se la pasa irritando a Confucio en términos de sus códigos de conducta. Y diciendo, ¿tú crees que esto es virtud? Esto no es virtud. Esto es una virtud menor, le dice Lao Tse a Confucio. Porque explica que cómo tú puedes decir lo que es bueno cuando tú lo estás viendo desde tu punto de vista. Eso no tiene ningún sentido. Porque entonces la otra persona va a decir lo mismo y quién tiene razón, en esencia. Entonces es algo que causa una inquietud muy grande en esa parte de nosotros que es moralista, que quiere establecer ya de por sí lo que es apropiado. Resulta que eso no es trascendental, eso sigue siendo algo polarizado moralmente, lo cual crea siempre su lado contrario. Así que es algo muy profundo y hermoso que investigar y disfrutar, pero en este sentido eso es lo que tenemos y no hay mucho que decir ahí. Simplemente entender que no podemos juzgar las acciones de nada absolutamente como algo bueno o malo. Nunca, simplemente es. Y sin embargo, nosotros sí mantenemos algún tipo de moralidad individual. Y eso es nuestro brújula, es lo que yo digo. Hace tiempo grabé un video hablando de esto, diciendo que el bien y el mal en realidad no existen. Y esa es la trascendencia. Pero esto a veces se confunde por personas que de repente no tienen un entendimiento trascendental de lo que realmente estamos hablando. Y se confunde por decir, eso es un problema. No está bien decir que no hay bien y mal. No, por supuesto que hay que decirlo porque es la verdad. No existe bien y mal. Eso lo decidimos nosotros. Y es nuestra labor decidir para luego compartir con los demás lo que eso significa para nosotros. Desarrollando así nuestra polaridad ética, que es el servicio a otros. Siempre cambiando, siempre buscando una mejor manera de hacerlo. Vamos a pasar a la otra pregunta. Me extendí bastante aquí. Pregunta 4, donde dice, ahora bien, si he entendido bien antes del proceso del velo, las polaridades eléctricas, las polaridades de radiación y absorción existían todas en alguna parte de la creación, pero la polaridad de servicio a otros, servicio al yo, con la que estamos familiarizados, no había evolucionado y solo apareció después del proceso del velo como una adición a la lista de polaridades posibles, por así decir, que podían hacerse en la creación. ¿Es esto correcto? Raleigh dice, no. Don dice, ¿podrías corregirme? Y Raleigh dice, la descripción de la polaridad como servicio al yo y servicio a otros desde el principio de nuestra creación habitaba en la arquitectura del logos originario, antes del proceso de velado.
el impacto de las acciones realizadas por la mente o por las mente, cuerpo, espíritus sobre sus conciencias no era lo suficientemente palpable como para permitir que la expresión de esta polaridad fuera significantemente útil. Para resumir, porque por más largo que esto sea es bastante simple, Don está preguntándose o diciendo, entonces antes del velo no existía la polaridad negativa dentro de lo que era posible, ¿no? Que esta posibilidad se generó después del velo. Y Ra dice que esto no es cierto, que la polaridad de servicio al yo y servicio al otro siempre ha estado ahí desde la creación. Pero el impacto que esto tenía en las entidades en ese entonces sobre sus conciencias no era lo suficientemente palpable como para que se pudiera expresar de una manera útil para la polarización. Entonces simplemente existía este estado estancado en donde estaban las entidades, donde no decidían polarizarse de un lado o al otro. Y eso causó mucha, voy a llamarlo aburrimiento para el creador. Así de simple. Pero de que estaba ahí, estaba ahí. Antes del velo no era posible generar este tipo de... como ya dije, la gran ilusión es pensar que hay otras personas y que yo también existo. Esa es la gran ilusión y lo que genera esta fricción de creencia. De creencia, es decir, existen todo tipo de creencias espirituales a base de esto. A base de que nosotros juramos que estamos aquí en un cuerpo y en una mente y que cada quien también es un cuerpo y una mente, se crea toda esta experiencia tan vívida que llamamos tercera densidad bajo el velo. Pero esto no es cierto. Entonces, antes del velo existía este entendimiento de que no existen otros y tampoco existo yo. Simplemente existe todo esto que se está manifestando, que yo me estoy manifestando para simplemente experimentar. No había manera de intensificar estas polaridades y que fueran útiles, ¿no? Ra luego dice, para finalizar esta parte, a lo largo de lo que llamas tiempo, esta expresión de la polaridad de trabajo, a lo largo de lo que llamas tiempo, esta expresión de la polaridad trabajó, de hecho, para alterar los sesgos de las mentes, cuerpo, espíritu, de modo que pudieran ser finalmente cosechados. El proceso de velado hizo que la polaridad fuera mucho más eficaz. A lo largo del tiempo, esto hizo que se pudieran polarizar. Como ya hemos visto, antes del velo requería demasiados ciclos para que las entidades pudieran polarizarse, repitiendo tercera densidad una y otra vez. No me queda claro aquí si Ra está admitiendo que durante esta época también se pudieron polarizar algunas entidades hacia lo negativo, lo cual no parece ser congruente con lo que sabemos. Ojalá se hubiesen hecho más preguntas aquí, pero no se hizo. A mi entendimiento, esto lo que creó fue simplemente la posibilidad de que se pudieran cosechar, pero a través de mucho tiempo, intensificando una polaridad de búsqueda hacia la unidad. ¿Cómo fue? No lo sé. Eso no está muy explícito aquí. Pero fue muy lento, es lo que dice Ra. Y por eso es que dicen el proceso de velado hizo que la polaridad fuera mucho más eficaz. Y de esa manera polarizarnos, graduarnos a través de las densidades de una manera mucho más eficiente. Pregunta 6, donde dice, ¿podría hacer la analogía entonces de que cuando se produce una polarización en la atmósfera para crear tormentas eléctricas, relámpagos y mucha actividad, esta experiencia más vívida podría compararse a la polarización en la conciencia que crea la experiencia más vívida? ¿Sería esto apropiado? Ra dice, esta analogía es superficial en el sentido de que la atención de una entidad podría centrarse en una tormenta mientras dure la tormenta. Sin embargo, las condiciones que producen la tormenta no son constantes,
mientras que las condiciones polarizadoras son constantes. Con esta observación podemos estar de acuerdo con tu analogía. La verdad es que yo no entiendo muy bien qué es lo que Ra está enfatizando aquí. Puedo divagar un poco, pero a mí me parece que la analogía de Don está bastante apropiada, diciendo que, porque por ejemplo, si yo puedo interpretar esta analogía a mi manera, cuando no hay nada en el cielo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo un día soleado, no hay nubes, es uno de esos días azulito y amarillo, ese sol fuerte. A todos nos encanta un día así porque se nota una especie de paz, hay una tranquilidad, hay una belleza, ¿no? Indiscutible de un día soleado. A menos de que vivas en el trópico como yo viví, y entonces el calor es muy fuerte. Pero no, en líneas generales eso es lo que evoca un cielo despejado. Y luego, cuando lo comparamos con una tormenta, con un huracán, vemos que hay demasiada actividad, ¿sí? Porque está cargado de... la atmósfera está cargada de polaridades. Y eso crea una intensificación de la experiencia que estamos viviendo. Y a mucha gente no le gusta. Crea ansiedad, crea tristeza, depresión, incluso cuando siempre está opacado el cielo. Entonces, todo eso puede causar algún tipo de experiencia intensificada. A mí me gusta esa analogía porque eso es lo que está creando aquí. La polaridad, la polaridad ética que nosotros estamos enfrentando de servicio a otros, de servicio al yo, donde la mayoría, por cierto, está indecisa de saber qué hacer. Esa indecisión es por falta de saber cuáles son las opciones. En ese caso, bueno, pues existe una experiencia muy vívida, como dice Ra, y creo que Don lo menciona aquí. Entonces, Ra dice que esto es una analogía superficial, porque la atención de una entidad, la atención que nosotros le estemos dando, podría centrarse en una tormenta mientras dure la tormenta. Quizá porque en la tormenta, siendo la analogía, cuando no hay tormenta ya no hay atención. Yo creo que ese es el caso que está haciendo Ra aquí, si lo puedo interpretar yo de alguna manera. Porque dice, sin embargo, las condiciones que producen la tormenta no son constantes, mientras que las condiciones polarizadoras son constantes. Esa es otra cosa que denotan, que quizá en términos de permanencia, de la permanencia de la realidad de esta ilusión. Pero no es de todos modos muy útil esta parte, al menos para mí. Quizá alguien más pueda elaborar sobre esto, pero ciertamente no soy yo. De todas maneras, ellos están de acuerdo con la analogía. Yo creo que más que nada es eso, es la cualidad efímera de la tormenta. Mientras que aquí siempre hay condiciones polarizadoras. Y depende de la entidad, cómo las enfrenta. Siguiente pregunta. Pregunta 7, donde dice, con la tercera carta del tarot, y aquí empezamos con lo que es la mente arquetípica, llegamos a la primera agregación de arquetipos tras el proceso de velado, según tengo entendido. Y supongo que este tercer arquetipo está, digamos, cargado de tal manera que crea, si es posible, polarización, puesto que ese parece ser uno de los objetivos primarios de este logos particular en el proceso evolutivo. ¿Estoy en lo cierto? Ra le dice, antes de responder a tu pregunta te pedimos paciencia, pues necesitamos examinar el complejo mental de este instrumento para poder intentar mover el apéndice manual izquierdo del instrumento, la mano. Si no somos capaces de aliviar el dolor, nos iremos. Por favor, ten paciencia mientras hacemos lo que es apropiado. Hay una pausa de 30 segundos y luego Ra dice, soy Ra. Seguirá habiendo espasmos de dolor. Sin embargo, la parte crítica del dolor intenso se ha aliviado con el reposicionamiento. Tu suposición es correcta. Pues, primero que nada, vamos a hablar de lo que pasó aquí. El cuerpo de Carla, o el instrumento, como ellos dicen,
estaba... es bonito ver esto en la luz de lo que ya conocemos de cómo funciona la realidad. El cuerpo o instrumento de Carla, del complejo mente, cuerpo, espíritu que nosotros vemos y decimos, esa es Carla. Donde sea que vaya, esa es Carla. Aquí se describe también el por qué cuando una persona muere, tú de repente puedes sentir todavía su energía. Claro, porque la persona o la individualidad que representaba a la persona no muere. Lo que muere es todo aquello que no le pertenecía, cuerpo y ego. Entonces uno puede sentirlo. Algunas personas que son videntes o clarividentes pueden sí, conectar con la esencia de esa mente que estaba en expresión encarnada. Pero bueno, todo esto para decir que el instrumento, el cuerpo que estaba utilizando Ra, no estaba siendo utilizado por lo que nosotros conocemos como Carla. Carla no estaba ahí. Por eso es que la operación del cuerpo era tan torpe por parte de Ra, porque ellos no son un complejo mente, cuerpo, espíritu. Son un complejo de memoria social. Por ende, son más sustancia que... sí, son más sustancia que algo grosso, ¿no? Físico. No están invertidos y les tardó 30 segundos acomodar la mano. Mientras que nosotros sentimos un dolor y ahí mismo reaccionamos. Así que, ¿por qué me gusta hablar un poco de esto? Porque vemos que esto es la energía inteligente en su totalidad, en su movimiento. El cuerpo de Carla o el instrumento es energía inteligente que Ra estaba manipulando de una manera muy precaria, muy limitada por las condiciones que ya hablé. Mientras que el complejo mente, cuerpo, espíritu tiene uso del cuerpo o del instrumento de una manera mucho más eficiente. Y quería denotar eso. Aparte, bueno, lo que sucedió es que tenía dolor, no podían continuar con el contacto porque esto estaba causando interferencia con la comunicación entre mente y cuerpo, me imagino. Mente siendo Ra, cuerpo siendo el instrumento. Y tuvieron que acomodarlo. Sin embargo, la suposición de Don para responder la pregunta es correcta. Y lo que Don está diciendo es que el tercer arquetipo está cargado de tal manera que produce polarización o genera o crea polarización. Y esto porque es uno de los objetivos primarios del logos en el proceso evolutivo, crear polarización. Así que sí, el catalizador está, por supuesto, cargado de polaridad. El catalizador está cargado de polaridad, correcto. Vamos a la otra pregunta, donde Don va a empezar a preguntar o a indagar sobre la simbología de la carta. Don dice, en la pregunta 8, no parece haber ningún gran indicio de polaridad en este dibujo, excepto por la posible coloración de las copas, de las muchas copas de la rueda. Parte de ellas están coloreadas de negro y parte de la copa es blanca. Esto indica que cada experiencia dentro de sí, esa es la pregunta, esto indica que cada experiencia dentro de sí, ¿sí? En sí misma, tiene un posible uso negativo o positivo de esa experiencia que se genera aleatoriamente por esta aparente rueda de la fortuna. Las copas que están en la carta. Ra le dice, tu suposición es reflexiva. Sin embargo, se basa en una adición al complejo de conceptos que es de origen astrológico. Por lo tanto, te pedimos que mantengas el concepto de polaridad, pero que liberes a las copas de su forma limitada. El elemento del que hablas no está en movimiento en su forma original, sino que es, de hecho, el sol permanente que, desde el espíritu, brilla en protección sobre todo catalizador disponible desde el principio de la complejidad para el complejo mente, cuerpo, espíritu que discierne. ¿Ok? Entonces he cargado de información. A ver. Primer detalle. Las cartas que está utilizando Don en este momento no son las mismas que tenemos al menos en el material del contacto de Ra.
Sin embargo, aquí es donde se puede generar un poco de confusión, pero la claridad está aquí. A ver, en los libros originales, por ejemplo, van a encontrar en el libro 4 que al final están las cartas que utilizaron. En pocas palabras, hay una descripción de las cartas que no son las que yo a veces pongo aquí para estudio, sino las originales que utilizaron. Y en esas originales hay, por ejemplo, el mago tiene, la carta número 1 tiene la estrella, y el mago tiene la vara, y no me acuerdo qué más tiene, que no está incluido en el contacto de Ra, que es el libro más completo. Entonces, esto hay que considerarlo también para los que están estudiando la mente arquetípica a través del tarot, que sepan que hay una carta que van a conseguir ilustrada en el libro original, en el libro 4. Y hay unas cartas que es las que utilizan ahora en el contacto de Ra, las que están publicadas en las páginas, hasta donde yo tengo entendido, por razones de derechos de autor, me parece, y son modificadas, pero fueron modificadas precisamente para lo que Ra quería. En este caso es lo que Ra está diciendo: las copas no son parte de la ilustración original, así que olvídalas, pero mantén la polaridad, porque es importante. Lo que representaba aquí, porque era como una especie de aura de copas que estaban alrededor de la figura femenina que está sentada, ese aura representado originalmente es el sol. Por eso es que dicen, después de que liberes las copas y mantengas la polaridad, el elemento en su forma original es el sol permanente, que desde el espíritu brilla en protección sobre todo catalizador disponible desde el principio de la complejidad para el complejo mente, cuerpo, espíritu que discierne. Ok. La interpretación que yo veo de esto me parece bastante obvio. Así como en la carta número 2, en el potenciador de la mente, el potenciador o la figura femenina estaba sentada entre dos pilares, y los dos pilares que representaban la polaridad positiva y negativa, ambos tenían la cruz ansada, el Ankh. Y ahí Don preguntó que por qué estaba, y Ra explica que eso es porque el creador no tiene preferencia de polaridad. Sí, el creador está para experimentar ambas de igual manera. Positivo o negativo lo va a experimentar de la misma manera. Del mismo modo, yo veo que es lo que representa el sol aquí. Cuando se presenta la polaridad, el sol tiene esa protección, por así decir, de que no va a haber una decisión más obvia que la otra, a pesar de que nuestro logo sí puso eso en la configuración particular que nosotros tenemos. Pero eso es lo que representa para mí el sol, ¿sí? Dice: brilla en protección sobre todo catalizador disponible desde el principio de la complejidad para el complejo mente, cuerpo, espíritu que discierne. Ya sé que el catalizador como tal ni siquiera es positivo o negativo. Simplemente el catalizador puede brindar la posibilidad de que sea positivo o negativo lo que se vaya a interpretar. Así que eso es otro punto muy importante. Pero para mí el sol permanente que está ahí y que representa el espíritu, hay tantos paralelos aquí con la visión no dual de la conciencia siendo permanente, y que simplemente a través de la manifestación de lo que nosotros somos como una individualización de esa conciencia, busca compartir de manera, ya sea a través de la verdad o a través de la ignorancia. En no dualismo hablamos de esto. La verdad es la unidad, la ignorancia es la dualidad. O las ideas de que somos algo dual, de que somos algo separado. Eso es ignorancia. ¿Por qué? Porque ignoramos la realidad de que todo en realidad es uno, y ese uno soy yo. No existen otros yo, no existo yo como un individuo. Simplemente existe la creación, lo que está ocurriendo. Y la creación es real. La creación no es una ilusión como muchos tienden a interpretar erróneamente en círculos no duales. Ok, así que inicialmente estamos despejando la carta original que tenía las copas. Las copas sí representan polaridad, pero no eran copas de verdad, sino que eran el sol, y el sol protegía en esencia
catalizador o todo catalizador que puede brindar la posibilidad de elegir polaridad. Eso es todo lo que yo veo aquí. Sigamos. Ra continúa y dice, de hecho, puedes encontrar la polaridad expresada, en primer lugar, por las muchas oportunidades ofrecidas en la ilusión material, representada por el cuadrado que no es blanco y tampoco oscuro, sobre el que está sentada la entidad de la imagen. En segundo lugar, por la posición de esa entidad sentada. No encuentra la oportunidad de frente, sino que mira hacia un lado u otro. Ok, aquí vengo yo a interpretar las cosas. Tanto las cartas, tanto la carta vieja como la nueva, tienen una coloración blanca y negra. Eso es lo que la caja. Recuerden cuando hablé, creo que fue en el episodio pasado, cuando dije que vean siempre, al menos yo lo veo, cuando se representan estas cajas, cuadrados, rectángulos, algo con 4 lados, representa la ilusión de tercera densidad. Entonces, al estar dibujada en blanco y negro, ¿verdad? Perdón, al no estar representado como blanco y negro, entonces eso para mí representa lo que es el catalizador que no es ni blanco ni negro. Y ahorita voy a hacer una parte que es increíble. Voy a hacer una explicación de algo que es para mí increíble. Entonces, ok, la polaridad está expresada por las muchas oportunidades ofrecidas en la ilusión material que está representada por el cuadrado que no es blanco y tampoco oscuro, sino es lo que yo veo como que se presentan las oportunidades. Entonces ese catalizador se dibuja ya sea blanco o negro, pero de por sí no es ni blanco ni negro. Es lo que yo estoy interpretando aquí. Sí, la ilusión como tal no tiene polaridad, nosotros se la damos. Eso es otra manera de ver cuando decimos toda situación es neutral, nada tiene una realidad por sí misma, sino que nosotros se la damos. Todo lo que nosotros observamos, toda situación en realidad es una situación. Todo. Puede ser desde lo más caótico y enredado hasta lo más simple y mundano. Todo eso es neutral. Únicamente como nuestra mente reacciona hacia ello. Así que eso es lo que para mí representa el catalizador, que en realidad es todo lo que nosotros estamos observando. Y luego dicen en términos de la imagen que en segundo lugar la posición de esta entidad sentada, que no está encontrando la oportunidad, la situación de frente, sino que se mira un lado u otro. Para mí esto representa que cuando tú encuentras catalizador solamente puedes verlo de una u otra manera, pero no de ambas. No puedes ver algo tanto positivo como negativo. Tienes que escoger, tienes que ver realmente. Y estamos hablando aquí de polaridad ética, como ya dije. En pocas palabras, tú no puedes ver en separación y al mismo tiempo hablar de unidad o ver en unidad. No puedes ver lo mismo. Esto lo vemos en nuestras propias actitudes conscientes, donde notamos que es el intelecto el que está hablando y diciendo todos somos uno, la verdad es que todos debemos amar y esto, Ese es el intelecto diciendo todos somos uno, pero nuestras acciones reflejan algo distinto. Y entonces estamos actuando de una manera en ignorancia, desconsiderada hacia la ilusión. Y eso es lo que podemos ver cuando estamos, obviamente, no acertando, estamos pecando. Así que o lo vemos internamente positivo o negativo, pero no podemos verlo ambas. En ese caso, entonces lo que hay es un catalizador no procesado. Y esa es mi interpretación. Ahora, este párrafo que sigue es increíblemente hermoso. Ra finaliza y dice: en la imagen observarás una sugerencia de que la ofrenda de la ilusión a menudo parece sugerir las oportunidades que se encuentran en el camino de la izquierda, o, como podrías denominarlo de manera más simple, el camino del servicio al yo. Esta es una parte de la naturaleza del catalizador de la mente. Esto refleja el hecho de que la ilusión
Ra está diciendo aquí, puedes observar aquí en esta imagen del catalizador que la ilusión a menudo, en su mayoría, parece sugerir que las oportunidades son para tomar el camino de la izquierda o el camino del servicio al yo. ¿Qué quiere decir? Separación. Esta es una parte de la naturaleza del catalizador de la mente. Por si no se han dado cuenta al escuchar eso, Ra está diciendo que la ilusión de tercera densidad está estructurada de tal manera que nos haga a nosotros pensar, nos sugiere que la oportunidad que se nos está presentando es para el camino negativo. Eso quiere decir, es muy, pero muy probable y de hecho normal que la gente vea en separación. No podemos hacer nada al respecto. Es la estructura de esta realidad. La gente va a ver naturalmente como separación. Esta es la razón por la cual muy, pero muy pocas personas están interesadas en el camino místico. Porque el camino místico trasciende lo que es esta idea de que la realidad está hecha de dos. Aprovecho para decir que me he encontrado a través del tiempo con muchas exposiciones del camino espiritual hablando de dualidad como que si fuera la base por la cual nosotros podemos llegar a la unidad. Esto es completa y absolutamente incorrecto. La dualidad, en el mejor de los casos, puede ser utilizada como una concesión hacia el buscador para decirle, no te preocupes, tienes razón, tú eres un ser separado. Yo te voy a llevar de la mano, engañándote a ti al ser separado para tu disolución. Dicho de otra manera, cuando una persona no puede ver de una manera inmediata quién es, entonces se le hace una concesión de una u otra manera. Y esto es necesario incluso en una... a menos de que sea como en Zen, donde no se utiliza ningún tipo de ayuda, ningún tipo de dualidad, sino transmisión directa. O lo ves o no lo ves. Si no lo ves, no lo estás viendo. Punto. No te voy a mentir con que no, sí, cuando tú medites tanto tiempo y cuando sanes todas tus heridas y cuando reencarnes 10 veces más. No, en Zen somos directos y decimos, ¿lo ves? No. Ah, no lo ves. Pero yo quiero verlo. ¿Quién quiere verlo? No hay. Ahí no hay misericordia con el ser separado. Yo adoro eso, por supuesto. Entonces sí existen métodos por los cuales se pudiera llevar. Y esto es lo que llamamos caminos progresivos. Donde la persona jura y dice, no importa lo que tú me digas, yo no puedo ver. Y ok, bueno, eso es lo que llamamos upaya en budismo. Métodos habilidosos por los cuales llevarte a que, por ejemplo, lleva tu atención a la respiración para que medites. Okay. ¿Quién es el que está meditando? Sería una pregunta que pudiéramos hacer en transmisión directa. Pregúntate quién es el que está meditando. Bueno, yo. Así que todo esto en realidad es porque es muy fuerte la idea de separación. Es muy grande. Y entonces la mayoría de las personas naturalmente van a guiarse hacia cómo yo puedo trascender esta realidad. En experiencia directa uno diría, Dios me está preguntando a mí cómo puede hacer para trascenderse a sí mismo. Eso no tiene sentido. Pero Dios está confundido. Entonces vamos a tratar con ese personaje que se creó ahí y que sigue creyendo que es algo separado. Así que yo veo ese detalle muy arraigado a veces en creencias de que para poder trascender la unidad debes, a juro, todo el mundo debe pasar por el proceso de dualidad. Esto no es cierto y ha sido desmentido una y otra vez a través de los años, pero no es algo popular porque la mayoría de las personas tienden a tener esa creencia muy fuerte hacia la separación. Bueno, aquí en este párrafo tenemos la razón.
y el por qué existe un engaño tan fuerte para generar una ignorancia tan grande que genera este tipo de cultura o sociedad que tenemos en el planeta Tierra. Pero muy particular. ¿Por qué? Porque como Ra dice, hay una sugerencia de que la ilusión a menudo nos ofrece básicamente oportunidades para que nosotros veamos en separación y no en unidad, en la realidad. Esto es parte de la naturaleza del catalizador de la mente. Para terminar de poner esto dentro del contexto de la mente arquetípica, esto no existía antes del velo. En pocas palabras, no existía la manera de yo ni siquiera acercarme a convencerme de que podía ser una separación. Era obvio que no era una separación. Pero ahora es lo contrario. Ahorita es obvio que es una separación. Y eso de que somos uno, no. Hay que parir, como decimos, hay que parir una y parte de otra para poder trascender. Ok, si ese es el camino que quieren tomar, fantástico. Pero no es necesario. Siguiente pregunta. Don dice, en la pregunta 9, los pies de la entidad parecen estar sobre una plataforma inestable que es oscura hacia atrás y clara hacia adelante. Estoy suponiendo que posiblemente esto indica que la entidad que está de pie sobre esto podría balancearse en cualquier dirección, hacia el camino izquierdo, hacia el camino de la izquierda o de la derecha. ¿Es esto de alguna manera correcto? Raleigh dice, esto es muy perceptivo. Así que sí, ahorita hablo de eso. Don dice, pregunta 10, el pájaro, supongo, podría ser un mensajero. Los dos caminos representados por la posición de las alas trayendo catalizador que podría ser utilizado para polarizar en cualquier manera de los dos caminos. ¿Es esto correcto de alguna manera? Raleigh dice, es una percepción correcta que la posición de la criatura alada sea significativa. La percepción más correcta de esta entidad, del pájaro, y de su significado es la comprensión de que el complejo mente-cuerpo-espíritu, habiendo establecido contacto con su yo potenciado, inicia ahora su vuelo hacia ese gran logos que es lo que busca el adepto. Así que pregunta 9, en realidad es bastante simple. Don hace la observación de que los pies de la entidad sentada están inestables porque se puede mover de un lado al otro, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero, como bien sabemos, no hacia los dos lados. No puedes ir a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo, como ya dije. Así que catalizador se puede mover de un lado para el otro. Hablando de catalizadores. Entonces, esto es simplemente lo que significa la pregunta 9. Y ahora la pregunta 10 está hablando de lo que es particularmente el pájaro que está en la mano de la figura humana. Y yo he estado diciendo que el pájaro, para mí, obviamente, siempre representa el espíritu. Y Ra, aunque dice que la posición de las alas son significativas, y a mí me gusta esa idea también, pero yo iría más allá de la polaridad, porque ya tenemos bastante polaridad en la carta, aunque catalizador siempre tiene que ver con polaridad, siempre. Porque está presentando básicamente una opción. Está diciendo, hey, mira lo que está aquí. ¿Okay? El universo se está mostrando a sí mismo como, hey, mira cómo quieres reaccionar. Esto se crea un paralelo muy bonito en sueños, porque en los sueños nosotros tenemos una manera de observar cómo nuestra mente está formulando nuestra realidad y lo ilustra de una manera simbólica. Entonces, cómo nosotros reaccionemos en el sueño nos dice cómo nosotros estamos reaccionando a la realidad. Si cambiamos nuestra visión en el sueño, podemos cambiar nuestra visión en la realidad. Y viceversa, por supuesto. Entonces, Ra dice que la percepción más correcta del pájaro y de su significado es en la comprensión de que la entidad, habiendo establecido contacto con su yo potenciado, pausa aquí. Aquí estamos hablando de que hubo un contacto entre matriz y potenciador, ¿okay? El yo potenciado, y se ha generado un catalizador, ¿okay? Yo estoy suponiendo todo esto porque de lo contrario esto no tiene sentido lo que dice Ra. Están hablando de un catalizador ya procesado o en proceso de ser procesado.
Está en proceso. ¿Por qué? Porque están diciendo que inicia ahora su vuelo hacia ese gran logos, que es lo que busca el adepto. ¿Cuál es ese gran logos? El ser, el creador. ¿Por qué yo digo que ya se ha generado el procesado del catalizador? Porque todo el mundo está teniendo de una u otra manera contacto entre matriz y potenciador a diario, que está generando catalizador. Pero, como Ra explica, y estamos muy, pero muy al tanto, los catalizadores en el planeta no son encontrados a menudo con un gran entendimiento para ser procesado. En pocas palabras, la mayoría del planeta no procesa sus catalizadores eficientemente. Así que, pensándolo de esa manera, si el catalizador no fuera procesado o no es procesado, entonces la gente no está avanzando. Pero si sí es procesado, entonces es cuando se inicia ese gran vuelo y hacia el logos. En términos prácticos y no tan simbólicos, esto significa alinearte más con quien eres. Cuando tú catalizas, cuando catalizas tu realidad, estás acelerando un proceso. Eso es lo que significa catalizador. No olviden eso. Catalizador es algo que acelera un proceso. Y ese proceso es el proceso evolutivo. Así que esa es la distinción que quería hacer. Recordar que aquí, según yo entiendo, Ra está hablando, porque dicen, habiendo establecido contacto con su yo potenciado, ya la matriz y el potenciador han hecho su trabajo, el significante ahora procesa el catalizador, y ese catalizador ahora lo lleva por elección de polaridad más cerca al creador. Los que están realmente perdidos, dicen Ra, son aquellos que no han hecho la elección. En alguna parte lo dijeron. Los que están realmente perdidos son aquellos indiferentes que no están procesando su realidad de una manera positiva o negativa. Así que para la mayoría del planeta existe esa calamidad. Pero eso agrega simplemente más al drama humano, lo cual al final no es más que drama, no es una realidad. Gabo, eres un nihilista por decir eso. Ra continúa y dice, además, la naturaleza de la criatura alada es reflejada tanto por la mujer que la sostiene como por el símbolo de la mujer sobre el que se descansan los pies de la figura. Es decir, la naturaleza del catalizador es abrumadoramente inconsciente, proviene de lo que no es de la mente y no tiene conexión con el intelecto, como lo llamas, que precede o es concomitante con la acción catalítica. Primero, hablemos de la naturaleza femenina del catalizador. El catalizador es algo que proviene de lo desconocido. En pocas palabras, la mente activa no tiene conexión con esto, no sabe. En pocas palabras, tú no sabes de dónde viene tu catalizador, simplemente sabes que viene. Cuando lo reconoces, ya vino. ¿De dónde vino? No lo sé. Todo esto, una vez más, es parte de... Antes podíamos ver de dónde venía el catalizador, por ende, no era algo oculto, no era un arquetipo como tal, era simplemente parte del continuo experiencial. Antes del velo. Ahora sí, ahora forma parte del inconsciente. Y por eso es que dice, la naturaleza del catalizador es abrumadoramente inconsciente y por eso es que es femenino, porque el potenciador o el inconsciente es femenino en términos de energía, ¿no? De género energético. Y también esto está representado no solamente por la mujer que está dibujada, sino también por donde tiene los pies. Los pies es una luna, una media luna, una luna creciente, pudiéramos decir. Y por eso es que es inestable, porque las puntas de la luna están hacia arriba y tiene los pies balanceándolos ahí, ¿no? De izquierda a derecha, por así decir. Así que esas dos cosas... y la luna por supuesto es femenina, por eso es que dicen que... ¿qué es lo que dicen? Lo que la sostiene. Sí, lo que sostiene los pies, donde descansan los pies, es una luna, la luna es femenina. Proviene de lo que no es la mente y no tiene conexión con el intelecto. Nosotros no sabemos
ni podemos explicarlo. Así que esta es otra de las maneras por las cuales yo me puedo salir con las mías aquí al decir, no tienes por qué saber de dónde viene el catalizador. Yo sé que es divertido hacer muchas cosas para uno entender, es que en mi vida pasada yo fui mala con mi esposo y le hice daño y yo lo engañé y todo esto, ahora yo tengo que sufrir que él me engañe y me haga todo esto. A mí me parece que eso se puede desvirtuar de tantas maneras. Pero mi sugerencia siempre es, catalizador es lo que te viene en el momento, no tienes por qué saberlo, sino cómo actuar, cómo decides. Esa es mi manera práctica de mostrar lo que realmente tenemos que hacer, porque la historia no nos interesa nunca, absolutamente. Claro, no estoy diciendo, hay gente que le interesa y bueno, chévere, vayan a buscar su historia y revisen lo que quieran, pero con o sin historia tienes que accionar. Y en la acción es que a mí me interesa. Yo soy un tipo práctico, como siempre he dicho. Y para mí, aquellas cosas que no son necesarias no tienen por qué ser incluidas, a menos de que la persona lo diga. Por eso es que ustedes van a ver que yo de decoración, si no es por ciertas cosas, todo mi casa fueran 4 paredes blancas. Afortunadamente aquí es madera, donde yo vivo. Eso es una especie de decoración adicional. Pero sí, me gusta lo práctico. Pero eso no quiere decir que no podamos adornar la realidad. Pero no es necesario, no es necesario. Por eso yo adoro la cultura japonesa. Minimalista. Ok, vamos a seguir porque quiero cubrir 2 preguntas más y todavía no paro la lengua. Dicen, todos los usos del catalizador por la mente son los que se aplican conscientemente al catalizador. Sin intención consciente, el uso del catalizador nunca se procesa a través de la mentalización, la ideación y la imaginación. Todos los usos del catalizador por la mente son los que se aplican conscientemente al catalizador. En pocas palabras, tú no vas a procesar nunca un catalizador simplemente porque haya surgido. Me vino este catalizador y aquí estoy con este catalizador. ¿Qué hago con este catalizador? No, se fue el catalizador. ¿Qué le pasó? ¿Qué decidiste? ¿Aprendiste algo? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Derivaste algo? ¿Decidiste algo? ¿Qué vas a hacer? No sé, pero se fue. Ya vendrá otra vez. Así que los únicos usos que nosotros le podemos dar al catalizador son los que conscientemente nosotros apliquemos. Solo así se procesa el catalizador. Como Rade dice, sin intención consciente, el uso del catalizador nunca se procesa a través de ideación, imaginación, mentalización. Y para eso voy a dar un tip práctico en la conclusión. Cómo procesar catalizador de una manera que tú digas, esto me agrega, esto me nutre, esto me alimenta y por ende, por reflejo, alimenta a toda mi creación, que incluye personas, animales, planeta, universo, entidades interdimensionales, etcétera, etcétera. Historia de mi vida, perdón, sanación, todo está ahí. Por eso es que el catalizador viene. En fin, pudiera expandirme mucho más aquí, pero como ya dije, quiero cubrir 2 preguntas más que son relativamente sencillas. Pregunta 11, donde dice, quisiera, si es posible, un ejemplo de la actividad que llamamos catalizador de la mente en un individuo particular que experimenta este proceso. ¿Podría Ra dar un ejemplo de ello? Ra le dice, todo lo que asalta sus sentidos es catalizador. Nosotros, al hablar a este grupo de apoyo a través de este instrumento, ofrecemos catalizador. Las configuraciones corporales de cada uno en el grupo ofrecen catalizador a través de la comodidad, malestar. De hecho, todo lo que no se ha procesado y que ha llegado a la atención de un complejo mente-cuerpo-espíritu es catalizador. Así que, dame un ejemplo simple de catalizador de la mente. Todo. Lo que estás viendo, lo que estás oliendo, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, todo es catalizador. ¿Por qué? Porque está viniendo para que nosotros decidamos. Véanlo de esta manera. El universo es simple. Eres tú mismo ofreciéndote la experiencia diaria que estás viviendo para ver qué opinas. ¿Qué crees tú de esto?
Dame tu opinión. ¿Te parece positivo? ¿Te parece negativo? ¿Cómo lo ves? Y para eso obviamente tienes que ver quién te está informando la realidad. Cuando nos damos cuenta de esto y decimos, ya va, quien está informando mi realidad parece ser una serie de pensamientos, juicios, formaciones mentales, pensamientos de todo tipo. ¿Y qué realidad tienen esos pensamientos? ¿En base a qué lo mido? ¿Cuál es mi brújula? ¿Cómo me hacen sentir? ¿Me hacen sentir bien? ¿Es bueno? ¿Ok? ¿Es real? ¿Es una sensación real? ¿Me hacen sentir mal? No es bueno. Así que esa es la brújula. Es así de simple. Les dije, a mí me gusta simplificar las cosas. Y en la simplicidad yo sé que a veces se escapan muchos detalles, pero esa es la idea. No puedo ser... acuérdense, esto es polaridad. No puedo ser complejo y sencillo al mismo tiempo. Tengo que escoger una de las dos. Pero por algo yo transmito este material. Que créanme, va a ser... No voy a hablar antes de tiempo. Ya me veo haciendo otros materiales. Pero no. Simplicidad, practicidad. Eso es lo que todos estamos buscando. Porque llenar el intelecto de información es fantástico para el ego, pero no para la práctica. Como Ra dijo, el intelecto no tiene una velita que brillar aquí. Términos de catalizadores. Ok, todo lo que salta sus sentidos entonces es catalizador. Todo. Y dan el ejemplo. Nosotros, hablando con ustedes, estamos dando el catalizador. Las configuraciones corporales de cada uno de ustedes le está dando catalizador. Y de hecho, todo lo que no se ha procesado y que llega a la atención del complejo mente-cuerpo-espíritu es catalizador. Punto. Todo está aquí para catalizar nuestro proceso de evolución. ¿Y cuál es? Vamos a ponerlo de esta manera. Otra vez. Vamos a ser prácticos aquí en definición. Hay un proceso. ¿Ok? Y ese proceso soy yo en proceso evolutivo. ¿Ok? Yo estoy en un proceso evolutivo. Y mi proceso evolutivo es que yo me siento contraído, comprimido en un ser. Y mi proceso evolutivo me dice, no, tú eres el universo. Pero no lo siento todavía. Entonces, como no lo siento, llegan catalizadores. Se presentan en mi experiencia. Catalizador 1, 2, 3, 4. Cada uno de esos catalizadores están aquí para relajar mi contracción. Conforme yo proceso los catalizadores, la palabra catalizador lo que hace es acelerar el proceso. ¿Cuál es el proceso? Proceso evolutivo. Como acelera el proceso evolutivo, me siento más relajado. Como estoy más relajado, puedo recibir más catalizador. Más catalizador procesado, más relajación, mayor sensación de liberación, etcétera, etcétera, exponencialmente. Ese es el uso adecuado de la mente arquetípica, no porque lo estudiemos directamente, sino porque simplemente estamos haciendo lo que es adecuado. La relajación del ser, la liberación mental, la sensación del místico, la unidad con el todo. Pasemos a la última pregunta que voy a cubrir para estar a la par con el de inglés. Más o menos el mismo tiempo me tomó. Don dice, en la pregunta 12, entonces actualmente recibimos el catalizador de la mente cuando somos conscientes de la comunicación de Ra. Y recibimos el catalizador del cuerpo cuando nuestro cuerpo percibe todas las entradas al cuerpo. Así lo entiendo. Pero, ¿podría Ra describir el catalizador del espíritu? Y estamos en este momento recibiendo también ese catalizador. Y si no, ¿podría Ra dar un ejemplo de ello? Ra le dice, el catalizador procesado por el cuerpo es catalizador para el cuerpo. El catalizador procesado por la mente es catalizador para la mente. El catalizador procesado por el espíritu es catalizador para el espíritu. Un complejo mente-cuerpo-espíritu individual puede utilizar cualquier catalizador que se le presente, ya sea a través del cuerpo y sus sentidos, o a través de la mentalización, o a través de cualquier otra fuente más desarrollada, el espíritu, y utilizar este catalizador a su manera para formar una experiencia única para él con sus prejuicios. Esto en sí, este párrafo completo, que la mitad de ello es redundante porque está diciendo que lo que es el del cuerpo es del cuerpo, lo que es de la mente es de la mente, el espíritu, espíritu, lo que es el César va para el César. Y luego dicen que
en esencia, cada uno de nosotros estamos utilizando todos estos catalizadores para crear una experiencia única. ¿Cómo yo puedo crear mi experiencia si no soy el creador? Pues obviamente eso es a lo que se refiere. Cada uno de nosotros estamos creando nuestra propia creación, nuestro propio universo, somos creadores de nuestra realidad y eso depende de nuestros prejuicios, que es lo que nosotros deseamos utilizar tanto para el cuerpo como para la mente, para disfrutar esto. En pocas palabras, cuando tú naciste aquí, empezaste a ensoñar, ¿sí? Empezaste a tener este sueño que eres nombre, género, edad o cultura, todo esto. Etiquetas, etiquetas, etiquetas. Todo eso es tu juego. ¿Ok? Y todo esto es porque tú querías crear básicamente la realidad que tienes ahorita. No la estás disfrutando, es precisamente porque estás confundido o confundida con el personaje que crees que te has hecho y que la mente te sigue diciendo y te repite. Como dije hace rato, si no te das cuenta de quién está informando tu realidad, vas a vivir la realidad no de otra persona, sino de un cúmulo de entidades del pasado, del presente. Todo esto es lo que forma tu identidad. Así que mi sugerencia aquí es la siguiente. Cuando tú te enteras, esto tienes que corroborarlo tú mismo. Te sientas en meditación y dices, ¿qué está informando mi realidad? Solamente mi mente con el pasado. Pasado, 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 pasado. Eso es ego. Estar asociado con nuestros pensamientos. Ok. Entonces, ¿quién más me puede informar la realidad si no es mi mente? Esto es un desconocimiento de quién realmente eres. Porque tú no sabes quién eres. Si no tienes una alternativa a la mente, entonces no estás en contacto con quién eres. Primero, conócete. Busca dentro de ti. No creas palabras de un youtuber, de un maestro, de un libro. No creas nada. Busca en tu experiencia directa. ¿Y qué encuentras? ¿Quién eres? Antes de que la mente te informe algo. ¿Eso tiene una realidad? Por supuesto que la tiene. Deja que eso informe tu realidad. Y de esa manera vas a ver cómo todo tu universo cambia de manera drástica. De una manera como jamás lo has podido ver. Deja que el creador informe tu realidad. No la mente, que es únicamente influenciada por lo que otras personas ya han vivido. Por lo que otras entidades. Y aquí pueden encajar para ustedes metafísicos que les encanta investigar este tipo de interacción con lo negativo. Lo negativo ya está manipulado, ¿sí? Entonces, la única influencia que puede tener una entidad negativa sobre ti es básicamente sobre aquello que ya ha sido influenciado. Nunca sobre nada novedoso. Jamás. Porque lo negativo no puede trabajar con algo novedoso. Es tuyo, es espontáneo, está saliendo de ti. Así que eso que es espontáneo en ti, que realmente eres tú, que se manifiesta a través de ti, eso es lo que deberías dejar que informe tu realidad. Conclusiones. Simplemente para hacer un puente a esto, y dije que iba a dar un ejemplo práctico de cómo utilizar el catalizador, que es todo en tu realidad, para poder potenciar más o intensificar más tu polaridad. Es lo siguiente. En un sentido totalmente práctico, cuando nosotros estamos viviendo la realidad, todo lo que estamos viendo es catalizador. Ahora, el uso correcto del catalizador en el camino positivo es en ver las cosas con relación. Todo está relacionado. La palabra aquí es amor. No hay distinción. Simplemente hay una sola burbuja de creación y eso soy yo. Cuando una persona me grita, eso soy yo mismo gritándome. Nadie me está gritando, soy yo mismo. Cuando una persona me halaga, eso no es una persona halagándome, soy yo mismo halagándome. Todo este proceso empieza a simplemente ver qué es lo que está pasando a mi alrededor que yo catalogo de una manera o de otra manera. La parte clave está aquí es en analizar cada una de nuestras acciones, cada una de ellas, y ver cómo esto puede ser de mejor servicio o mayor servicio para mí y para otros. Así de simple. Lo que sea que hayas hecho, olvídate de lo que pasó. Simplemente que utilices la experiencia
para ver cómo puede ser mejorada. No porque haya sido mal, no lo veas como algo malo, simplemente que todo lo que tú estás viendo lo puedes mejorar, todo, absolutamente todo. ¿En qué dirección? En dirección hacia el amor, hacia poder ver más. Incluso cuando alguien te está gritando, te está agrediendo, ¿cómo puedo yo ver esto con amor? Los detalles individuales se escapan obviamente de lo que puedo sugerir aquí. Pero eso es una manera de enfrentar catalizador. Es simplemente ver de qué manera lo estoy viendo. Y sobre todo, a nosotros nos interesa más que nada son estos catalizadores que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir constantemente en una especie de depresión o inquietud. Ok, vamos a ver cómo puedo yo enfrentar esto de una manera que me informe más apropiadamente. Y para eso les acabo de dar el tip. Deja que no sea la mente la que te informe la realidad, sino tu propia conciencia, lo que realmente eres. No tengo más nada que decir, salvo mencionar que esta sesión sí la voy a cubrir en 2 partes, porque queda todavía, quedan como 11 preguntas, o sí, 11 preguntas que voy a cubrir. Eso es más o menos la mitad de la sesión. Vamos a seguir hablando de catalizador de la mente arquetípica, y creo que eso va a ser la mayoría de toda la sesión. Y eso es todo. Gracias, como siempre, por ver, por escuchar, donde sea que estén, en cualquier plataforma. Cuídense, que pasen un buen día, unas buenas noches, donde sea que estén. Y nos vemos en la parte 2 de la sesión 93.